Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial y hoy voy a hablar de dos maneras de hacer que lean tus cuentos hasta el final. Por lo general este material va antecedido de unos ejercicios creativos para que a partir de un personaje y de un problema que él enfrente tengas una base de lo que es un cuento. Este material es complementario y por lo general lo uso como parte del taller, así que si eres parte del taller que estoy impartiendo ahora, hola, ¿cómo estás? Bueno, solo para darle validez a las palabras que voy a decir de ahora en adelante, tengo más de 20 años de práctica como escritor profesional. Tengo también una editorial fugalibros.com que fundé hace más de 10 años y como editor y impartiendo talleres tengo cerca de 20 años. Así que, bueno, con esto como validación, como garantía, paso a hablar directamente del tema. Bueno, ¿cómo nace un cuento? Siempre he hablado del proceso de la luna, que es un momento de ensoñación, una distracción, es ponerte en contacto con tu inconsciente o lo que muchos llaman inspiración. Eso ocurre. Captarla y, y ponerla en papel es un esfuerzo que corresponde al buen escritor, es un esfuerzo que es físico, que es a veces difícil y que, bueno, tienes que poner disciplina en ello. La diferencia entre cuento y novela en el sentido formal es que el cuento es más intenso que la novela. Se habla mucho de qué tantas páginas tiene el cuento y cuántas tiene la novela. La verdad es que esa no es la diferencia esencial entre ambos géneros. Mempo Giardinelli demuestra que es un tratamiento diferente del cuento lo que lo hace distinto a una novela y por eso hay cuentos muy largos y novelas muy cortas. Y todo eso tiene que ver con la intensidad, es decir, sí hay una relación de espacio, pero es por el tratamiento. Mientras más largo es algo, menos intenso es. ¿Estamos de acuerdo? Si un amigo se acerca y comienza a hablar contigo, mira lo que me pasó el otro día, estaba yo con tal persona, y resulta ser que se tarda mucho, mientras más tiempo pase, menos interés vas a mostrar por lo que dice. Hay un momento donde pierdes el interés porque ya estás cansado, porque ya pues no has podido mantener la atención, etcétera. Entonces, el cuento tiene que cuidar muchísimo eso, que cierre con un desenlace que sea un golpe, como decía Julio Cortázar, un knockout. Y por otro lado, también a la inspiración, a la luna, se acerca la novela de manera diferente al cuento. En la novela hay una inquietud de cómo es la vida. Nosotros podemos pensar cómo habrá sido la vida de este personaje ficticio, pero que vivió en cierta época, que tiene valores reales, valores eh, que son verosímiles, aunque el personaje sea inventado, deben ser unos valores que son creíbles, que están adecuados a la época. Por otro lado, el cuento trabaja más con qué ocurriría si esta mujer que estoy viendo ahora, en vez de caer al suelo, saliera volando. Son eventos específicos que te digo, tienen un problema y tienen una respuesta que debe ser rotunda, que debe ser un desenlace fuerte. Bueno, en el sentido de la intensidad, tú ya tienes ahí una fórmula para hacer que tu lector nunca deje de leer el cuento, que se vaya con él de la mano de su lectura hasta el final. Por un lado, tenemos que hablar de la diferencia entre narración y descripción. La narración es seguir una línea de tiempo, es decir, nosotros narramos cuando los sucesos van avanzando y esos sucesos están concatenados uno con el otro en una sucesión de causas y efectos. Y describimos cuando nos detenemos a ver una persona, hablamos de sus características, de sus rasgos. De cierto modo, el tiempo no está transcurriendo, no hay acciones que sigan una línea de tiempo. Eso es importante porque el siguiente esquema que te voy a mostrar de cuento clásico tiene que ver con lo narrativo del cuento. Por un lado, primero está el planteamiento, que incluye personajes, otros personajes, escenarios, todo lo que necesitas para que el lector entienda el problema que de inmediato le vas a mostrar.
Yo, como te dije, material lo utilizo como parte de un taller y por lo general hay un antecedente donde hemos ya jugueteado con esta idea del planteamiento, con crear un personaje y le ponemos el detalle a ese personaje de sus características biográficas, el género, si es hombre o mujer, su edad, en qué trabaja, cuál es su ocupación, también si es casado o soltero, y puedes también abundar en otras características biográficas, su religión, pero siempre y cuando tenga que ver con todo este juego de intensidad de un desenlace que es lo que buscas al final que sea fuerte. Una vez que tienes todo ese planteamiento, entonces pones ante el personaje un problema. Un problema es tal vez un dilema o es pues algo que trastoca la normalidad, no solo la normalidad del cuento, sino que además impide que se desarrolle hacia cierto punto de felicidad o hacia cierto punto de tranquilidad. Provoca ansiedad el problema. Por supuesto, lo provoca en el personaje ficticio, pero también, por supuesto, lo tiene que transmitir al lector. Entonces hay también una escalada que llamamos clímax, que es llevar todo este problema a su punto más álgido, al punto donde la verdad desde ahí tiene que llegar alguna respuesta, porque si no, pues bueno, ya no sería verdad, no sería verosímil, no obedecería a las leyes de la lógica. Por ejemplo, vamos a suponer que una mujer ha planeado asesinar a su marido. Se acerca a él por la espalda, tiene el arma, está preparada para disparar, él se voltea y la ve con el arma. Bueno, ahí es el clímax. Ahí tiene que pasar algo porque si no, no obedecería a las leyes de la realidad, que la ficción las debe obedecer para que sea verosímil. Y finalmente el desenlace, que debe ser lo más original e inesperado posible. Entonces, todo esto tiene que ver con la intensidad que va de la mano con el cuento y lo que se debe procurar, sobre todo en el cuento, es que no haya elementos distractores en este texto. Es decir, que si se va a hablar en el caso de que decía de ejemplo de esta dama que va a asesinar a su marido, no incluyamos ahí a un perro que se llama Fido y que en realidad no va a tener nada que ver con lo sustancial del desenlace. Espero que esto quede claro. Ese perro Fido, a lo mejor el lector se queda pensando, bueno, ¿y en qué momento vuelve a aparecer Fido, el perro? Y resulta ser que nunca vuelve a aparecer porque no tiene nada que ver con la sustancia de la historia. Entonces, quitemos a ese perro. Ese perro es uno de los elementos distractores que nos van a perder efectividad o van a hacer que el cuento pierda efectividad y, por supuesto, nos va a impedir llevar adelante a buen término esta historia y que el lector, en efecto, logre una lectura placentera, una lectura gozosa, una lectura que es la propia de la literatura en sí, que le deje una experiencia memorable. Y el otro elemento que te va a ayudar a hacer que tus cuentos sean leídos hasta el final es la tensión. Este es el nombre normal con que se habla de esta técnica. Pero esta técnica tiene que ver, yo la llamo o utilizo siempre la referencia de las preguntas y las respuestas. Siguiendo el mismo ejemplo de la mujer que va a asesinar a su esposo, hay una pregunta ahí, sembrada, tácita, que es ¿por qué lo va a asesinar? Y además, ¿cómo va a resultar ese asesinato? Nosotros no podemos decir de inmediato la respuesta a ese punto de tensión, porque entonces perdemos la atención del lector. Si nosotros queremos poner como desenlace las razones por las cuales ella odia tanto a su esposo, tenemos que reservar esa respuesta, no decírsela al lector hasta el último momento. Si el punto de máxima tensión es por cómo sale eso del asesinato, si ella tiene éxito o no, si le funciona o no, si él la convence.
Vamos a suponer que desde el principio sean obvias las razones por las cuales él, est- él, él, él debe ser asesinado o su esposa quiere asesinarlo. Vamos a suponer que es un hombre violento, que es un hombre que la ataca verbal y físicamente, pero entonces el punto de tensión sería si ella va a tener éxito o no. Vamos a suponer que él es alguien muy hábil, eso nos ayudaría con el clímax, y ella es una mujer sumisa, que toda la vida ha sido sumisa y que pues no tiene experiencia en estos menesteres del asesinato. Entonces, mientras avanzamos, tenemos que dejar la duda de si ella logra sobreponerse a toda esa timidez, a todos esos problemas que ha tenido a lo largo de su vida, para lograr o llevar a buen término el asesinato de su esposo o no. Entonces, este es el tema de tensión. Bueno, no voy a darle más vueltas, este es un material corto. Lo siguiente que te espera es trabajar con el material que ya habías desarrollado, que era el personaje en detalle. Tal vez ya tienes escenarios, tal vez ya tienes otros personajes y tal vez también tienes el problema. Entonces, prueba soluciones y enmárcalas en estas dos técnicas que te di, que te recuerdo, una es la intensidad y la otra es la tensión. Juega con la literatura y con el cuento. Trata de probar o haz una lista de finales posibles y luego escoge el que va a ser o el que sea más, ¿cómo llamarlo? Más original y por supuesto más impactante. Así que, sin más por el momento, te agradezco la atención y te deseo buen provecho.